El aire en el pequeño estudio de Su-Ling era un tapiz de aromas. Las notas cítricas de la bergamota danzaban con la calidez amaderada del cedro, mientras un susurro de ylang-ylang prometía algo exótico y distante. Para Su-Ling, esto no era un trabajo. Era su lenguaje, la única forma que conocía de traducir el caos del mundo en algo hermoso y ordenado. Con los ojos cerrados, sumergió una tira de prueba en el pequeño vaso de precipitados. El aroma que surgió era la personificación de la esperanza, la fragancia que ella llamaba primer sol de la mañana. Era un encargo para una joven novia, una chica que quería capturar la sensación de un nuevo comienzo en una botella. Una cruel ironía, pensó Su-Ling, mientras el aroma de la esperanza de otra persona llenaba sus pulmones. Su propia esperanza tenía el olor estéril de un hospital. El teléfono vibró sobre la desgastada mesa de trabajo de madera, rompiendo el hechizo. Era el recordatorio diario del hospital. Factura pendiente. La imagen de su hermano, Anne, flotó en su mente, vívida y dolorosa. Su pálido rostro contra las sábanas blancas, la débil sonrisa que forzaba para ella, la tos que rasgaba el silencio de la habitación. Su enfermedad, un raro trastorno autoinmune, era un ladrón silencioso que le robaba su juventud y la estabilidad financiera de Su-Ling. Los médicos habían sido claros. El tratamiento estándar estaba fallando. La única oportunidad era un nuevo protocolo experimental desarrollado en Suiza. El coste era astronómico, una montaña de dinero tan alta que ni siquiera podía ver la cima. Dejando atrás el perfume de la novia, Su-Ling recogió su bolso. Dentro, el papel que lo cambiaría todo. No era un diagnóstico, sino una invitación. O quizás una citación. Una tarjeta de marfil, con una dirección grabada en relieve dorado. Torre Starlight, piso 88. Sin nombre, solo un número de teléfono y una hora. La desesperación, había descubierto, tenía un sonido. El clic de un teléfono respondido por una eficiente asistente, que hablaba con frases cortas y no ofrecía explicaciones. La lluvia comenzó a caer cuando salió a la calle. Una llovizna fría que parecía calarle hasta los huesos. Shanghái, con sus luces de neón y sus promesas infinitas, parecía un espejismo lejano. Se sentía invisible entre la multitud, solo otra alma luchando contra la marea. La torre Starlight perforaba el cielo gris como una aguja de acero y cristal. Era el epicentro del poder de Wei Chen, un monumento a su ambición implacable. El vestíbulo era vasto y silencioso como una catedral, el sonido de sus zapatos baratos resonando en el mármol pulido. La gente pasaba a su lado en trajes caros, exudando confianza y perfumes de diseñador. Su-Ling se sintió pequeña, una nota disonante en la sinfonía de la riqueza. El ascensor ascendió con una velocidad silenciosa y vertiginosa. Con cada piso, la presión en sus oídos aumentaba, un paralelo físico a la presión que aplastaba su corazón. El piso 88 era diferente. No había recepción, ni salas de espera. Las puertas del ascensor se abrían directamente a un espacio que era menos una oficina y más una declaración de poder. Paredes de hormigón pulido, un escritorio de ébano que parecía tener kilómetros de largo y, dominándolo todo, una pared entera de cristal. La tormenta estaba ahora en su apogeo, y la ciudad se extendía abajo como un circuito electrónico empapado, las luces de los rascacielos parpadeando a través de las cortinas de agua. Wei Chen estaba de espaldas a ella, una silueta oscura e inmóvil contra el drama del cielo. No se giró cuando ella entró. El silencio se alargó, pesado e intencional. Su-Ling permaneció quieta, con el bolso apretado contra el pecho, absorbiendo el aroma del lugar. Ozono de la tormenta, cuero caro y algo más. Una nota limpia y fría de sándalo que parecía emanar de él. Era el aroma del control absoluto. Finalmente se giró. El impacto de su mirada fue físico. Sus ojos, oscuros como el ónix, la evaluaron sin una pizca de calidez o curiosidad personal. Era la mirada de un estratega evaluando una pieza en un tablero de ajedrez. Su belleza era severa, angulosa, como si hubiera sido tallada en un bloque de hielo por un artista enojado. No había suavidad en sus rasgos, solo líneas afiladas de determinación,
y una profunda y antigua fatiga que se ocultaba bajo la superficie impecable. «Señorita Su». Su voz era un barítono grave que pareció hacer vibrar el cristal. «Siéntese». No le ofreció un apretón de manos. No sonrió. Simplemente señaló la silla solitaria situada frente a su escritorio. Era un trono por un lado, el banquillo del acusado por el otro. Su Ling se sentó en el borde, con las manos entrelazadas en su regazo para ocultar su temblor. «Mi asistente, Kai, fue discreto. Espero», comenzó, sentándose con una economía de movimiento que era casi hipnótica. «Pero la discreción puede llevar a malentendidos. Prefiero la claridad brutal». Abrió un expediente de marfil que estaba perfectamente alineado en el centro de su escritorio. Dentro, un contrato. Su Ling no necesitaba leer el encabezado para saber qué era. «Mi abuelo se está muriendo», declaró Wei Chen, la frase desprovista de toda emoción. «Su último deseo, o más bien, su última orden, es que me case. Cree que un matrimonio solidificará mi posición como su sucesor y proyectará una imagen de estabilidad a los accionistas. Una noción arcaica, pero él controla la mayoría de la junta. Por lo tanto, necesito una esposa». Hizo una pausa, con los ojos fijos en los de ella. «Necesito una fachada. Durante exactamente 365 días». Empujó el contrato sobre el escritorio. El papel se deslizó sobre la superficie pulida y se detuvo a centímetros de sus dedos. «Usted fue elegida a través de un riguroso e impersonal proceso de selección», continuó, su voz un monótono preciso. «Su perfil es ideal. No pertenece a nuestra clase social, lo que significa que no hay familias complicadas que apaciguar en el divorcio. No tiene ambición aparente más allá de su arte. Y, lo más crucial, tiene una vulnerabilidad, una necesidad que solo una cantidad significativa de dinero puede resolver». Cada palabra era un bisturí, diseccionando su vida, su dolor, su desesperación, y dejándolos al descubierto sobre la fría superficie de ese escritorio. Sintió una oleada de ira ardiente, pero fue inmediatamente extinguida por el frío de su realidad. Él tenía razón. «El acuerdo es simple», dijo, inclinándose hacia adelante. «Usted interpretará el papel de mi prometida adoradora y, pronto, esposa. Asistirá a eventos públicos, sonreirá para las cámaras y mantendrá la ilusión de felicidad doméstica. Vivirá en mi residencia principal. A cambio, Starlight Innovations cubrirá la totalidad de los costes médicos de su hermano. Esto incluye el tratamiento en Suiza, viajes, alojamiento, todo, sin límites. Adicionalmente, en la fecha de terminación de nuestro acuerdo, un año después de la boda, la suma de 10 millones de yuanes será transferida a una cuenta de su elección». 10 millones. La palabra resonó en la mente de Su Ling. Era libertad. Era la vida de Anne. Era un número tan grande que parecía ficticio. «¿Y los otros deberes?», susurró con la garganta seca. Él pareció entender de inmediato. Cláusula 7, párrafo B. El matrimonio es estrictamente platónico. No habrá consumación. El contacto físico se limitará a lo necesario para la actuación pública. Mantendremos aposentos separados y vidas privadas separadas. Usted no hará preguntas sobre mi negocio o mi vida personal. Yo no haré preguntas sobre la suya. Seremos extraños educados viviendo bajo el mismo techo. Hizo una pausa. «La regla más importante, señorita Su, nada de emociones. Esto es una transacción de negocios, no un romance». «Nada de emociones». Ella miró su rostro, la rigidez en su mandíbula, el vasto vacío en sus ojos. Este hombre no necesitaba poner esa regla en un contrato. La vivía. «¿Por qué me cuenta todo esto con tanta franqueza?», preguntó ella, la curiosidad superando momentáneamente su miedo. Por primera vez, un destello de algo diferente cruzó su rostro. Cansancio, desprecio. «Porque detesto los juegos y porque quiero que entienda exactamente en qué se está metiendo. Estará vendiendo un año de su vida, su imagen, su asociación. Quiero estar seguro de que conoce el precio completo». El precio. Era su orgullo, su autonomía,
quizás incluso un pedazo de su alma. Pero el precio de no firmar era la vida de Anne. La elección nunca fue realmente una elección. Alcanzó la pluma de oro macizo junto al contrato. Era pesada, fría. El olor a papel caro y tinta fresca llenó sus sentidos, un aroma que asociaría para siempre con esta rendición. Con una mano temblorosa pero un trazo firme, firmó su nombre. Wei Chen recogió el contrato, examinando su firma como si fuera un dato final en una hoja de balance. No ofreció ninguna palabra de consuelo o reconocimiento. «Esté lista mañana. A las 9. Un coche la recogerá. Traiga solo lo que es personal. Todo lo demás será proporcionado». Se puso de pie, la señal universal de que la audiencia había terminado. Mientras Su Ling se alejaba, se sintió hueca, como un frasco de perfume vacío. El hombre de hielo del piso 88 no solo había comprado un año de su tiempo, había comprado su silencio, su sonrisa, su presencia. Había comprado una vida en alquiler. La lluvia seguía cayendo cuando llegó a la calle, pero ahora parecía diferente. Ya no era melancólica. Era un velo, lavando la ciudad, lavando a la chica que era cuando entró en ese edificio. La chica que salió era una mercancía, con un contrato firmado y una etiqueta de precio pegada a su alma. Y el aroma de su sándalo parecía haberla seguido, un recordatorio constante del pacto que había hecho en la tormenta. El coche que vino a buscar a Su Ling no era ostentoso. Era un sedán de lujo negro, con cristales tintados que la sellaban del mundo exterior, como si ya estuviera entrando en una realidad paralela. El conductor, un hombre de pocas palabras, no hizo preguntas, simplemente le abrió la puerta. El único equipaje que llevaba era una pequeña maleta con sus pertenencias más personales y una robusta caja de madera que contenía su tesoro, su kit de perfumista. Viales de aceites esenciales, raros absolutos, vasos de precipitados, pipetas y un diario de fórmulas encuadernado en cuero. Era su santuario portátil, la única parte de ella que no estaba en venta. Dejaron atrás las bulliciosas calles de Shanghái. El zumbido familiar de la vida urbana fue reemplazado gradualmente por el susurro de los árboles. El coche pasó a través de unas verjas de hierro forjado, sin marcar que se abrieron silenciosamente y se cerraron tras ellos con una finalidad aterradora. Siguieron un camino sinuoso, flanqueado por un bosque de bambú tan denso que la luz del sol se volvió moteada y etérea. Era una transición deliberada, diseñada para dejar atrás el mundo ordinario. Y entonces emergió la mansión. No era la opulencia fastuosa que Su Ling podría haber imaginado. Era algo mucho más impresionante. Una obra maestra de diseño que parecía haber crecido orgánicamente del paisaje. La arquitectura era una conversación silenciosa entre el pasado y el presente. Clásicos tejados de pagoda de pizarra gris, con sus gráciles curvas, se cernían sobre paredes de cristal que disolvían los límites entre el interior y el exterior. La casa se desplegaba en alas y patios, conectados por pasarelas de madera cubiertas que se extendían sobre estanques de cois espejados, jardines de roca zen, con guijarros blancos meticulosamente rastrillados, llenaban los espacios abiertos. El sonido dominante no era el de la ciudad, sino el suave murmullo del agua fluyendo sobre las rocas y el susurro del viento en el bambú. A pesar de su impresionante belleza, la mansión exudaba una profunda soledad. El aroma predominante era el de la madera de ciprés pulida, la piedra húmeda y el aroma limpio y verde del follaje. Carecía del olor de un hogar. No había olor a comida cocinándose, a café recién hecho, a flores cortadas en un jarrón. Era el olor de la perfección estéril. Kai, el asistente de Wei Chen, la esperaba en la entrada principal. Su expresión era la de siempre, profesional, neutral, eficiente. «Señora Wei», la saludó con una ligera inclinación de cabeza, usando el nuevo título por primera vez. La palabra sonaba extraña, un disfraz que no le sentaba bien. «Permítame mostrarle sus aposentos». La condujo a través de pasillos que parecían galerías de arte. Las lisas paredes de hormigón estaban salpicadas de nichos iluminados que contenían antiguas piezas de cerámica o delicados rollos de caligrafía. Cada objeto era perfecto,
pero no había fotos familiares, ni baratijas personales, nada que sugiriera la presencia de una vida real y desordenada. Kai se detuvo ante un conjunto de puertas dobles de madera clara y las abrió. Esta será su habitación. El espacio le quitó el aliento. Era más grande que los 2 últimos apartamentos en los que había vivido juntos. Una paleta de colores suaves, grises, cremas y tonos de madera natural creaba una atmósfera de calma serena. La cama tamaño king, cubierta con sábanas de un número de hilos tan alto que parecían brillar, era la pieza central. Una pared entera era un ventanal que revelaba un jardín privado amurallado, donde un único arce japonés con hojas carmesí destacaba contra una alfombra de musgo verde. Conectado a la habitación, había un vestidor que haría parecer modesta a una boutique de lujo. Estantes de ropa de diseñador, zapatos y bolsos ya estaban dispuestos por color y estilo, todo de su talla. La presunción de ello, que sería vestida y moldeada para ajustarse a su papel, la golpeó con fuerza. Era una jaula dorada, y estas eran sus plumas prestadas. La habitación del señor Wei y su estudio privado están en el ala este, al otro lado del patio principal, explicó Kai, con voz neutra. Las comidas se sirven en el comedor a las 7 de la mañana, al mediodía y a las 7 de la tarde. El señor Wei rara vez está presente para el almuerzo o la cena. El personal tiene instrucciones de atender cualquier petición que pueda tener, dentro de lo razonable. Hizo una pausa, y por primera vez, un destello de algo que podría haber sido vacilación cruzó su rostro. Hay otra residente en la mansión. La hermana menor del señor Wei, Wei Lin. Pasa la mayor parte de su tiempo en el invernadero. Creo que sería prudente que la conociera. El invernadero era una estructura de cristal y acero negro, en el extremo más alejado de la propiedad, un contrapunto moderno a la arquitectura más tradicional. En el interior, el aire era cálido y húmedo, cargado del exótico perfume de orquídeas raras. Flores de todas las formas y colores brotaban de macetas y cestas colgantes, una vibrante explosión de vida en una casa tan contenida. En el centro del invernadero, una joven estaba sentada en una silla de ruedas motorizada de última generación. Era una versión más delicada de su hermano, con el mismo cabello oscuro y sedoso y los ojos de ónix. Pero mientras que los ojos de Wei Chen eran fríos y vacíos, los de Wei Lin eran tormentosos, llenos de una melancolía y una ira que parecían demasiado grandes para su frágil cuerpo. Sus piernas, delgadas e inmóviles, estaban cubiertas por una manta de cachemira azul pálido. «Lin Lin», dijo Kai, su voz suavizándose notablemente. «Esta es Su Ling, la prometida de tu hermano». Wei Lin levantó la vista de su libro. Su mirada no era curiosa. Era una evaluación, aguda e implacable. Recorrió a Su Ling de la cabeza a los pies, deteniéndose en su ropa sencilla, en sus manos que agarraban nerviosamente la correa de su bolso. «Así que eres la última», dijo, su voz delgada pero con un filo de acero. «¿Cuál fue tu precio?» Su Ling sintió que la sangre le subía al rostro, un calor de humillación que era casi físico. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que el precio era la vida de su hermano? «Wei Lin, por favor, sea amable», intervino Kai con un aspecto genuinamente incómodo. «No me digas que sea amable, Kai», espetó ella, con los ojos todavía fijos en Su Ling. «Mi hermano compra empresas, compra silencio, compra gente. Es lo que hace. Así que dime, Su Ling, ¿cuál es tu historia lacrimógena? ¿Las deudas de juego de tu padre? ¿Una madre enferma? ¿O simplemente eres ambiciosa?» «Mi hermano está enfermo», logró decir finalmente Su Ling, su voz poco más que un susurro. Wei Lin levantó una delgada ceja. «Ah, la carta de la compasión. Un clásico. Bueno, al menos no eres aburrida». Dirigió su atención a una orquídea catleya particularmente vibrante. «Esta casa está llena de mentiras, ¿sabes? De secretos. Todo es una fachada. La felicidad, la normalidad, todo es falso. Encajarás a la perfección». Con un toque hábil en el control de su silla, se giró y se deslizó, dejando a Su Ling de pie en medio de la sofocante belleza de las orquídeas. Las palabras de Wei Lin,
quedaron suspendidas en el aire húmedo, venenosas, y, Su Ling sospechaba, terriblemente ciertas. Esa noche, la soledad de la mansión la devoró. La cena fue una comida solitaria, en una mesa que podía albergar a 20 personas. La comida era exquisita, pero sabía a ceniza en su boca. Después, deambuló por los silenciosos pasillos, sintiéndose como un fantasma que atormenta la vida de otra persona. Fue entonces cuando encontró el pasillo tenuemente iluminado. Era diferente de los otros, menos cuidado. En la pared del fondo colgaba una única fotografía grande en un marco de madera oscura. Era un retrato de familia, tomado en un día soleado en un jardín. Un hombre y una mujer, presumiblemente los padres de Wei Chen, sonreían cálidamente a la cámara, con los ojos llenos de vida. A sus pies, una pequeña Wei Lin reía, con un diente de leche menos, y junto a su madre, con un brazo protector alrededor de su hombro, estaba un Wei Chen adolescente. El shock de verlo fue como un puñetazo. Estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, con la boca abierta, que iluminaba todo su rostro y hacía que sus ojos oscuros brillaran con una luz que hacía mucho tiempo se había extinguido. Se veía feliz. Ya no están. La voz de Wei Chen, viniendo de las sombras, la hizo saltar. Estaba de pie al final del pasillo, observándola. Se había cambiado el traje por unos pantalones negros informales y una camisa de lino oscuro que suavizaba su silueta, pero no la intensidad de su presencia. Eran una pareja hermosa, dijo Su Ling, incapaz de apartar la vista de la fotografía. Murieron en un accidente de coche. Hace 6 años, afirmó él, con voz plana, informando un hecho de un informe anual. Lin Lin estaba en el asiento trasero. Ella sobrevivió. Ellos no. De repente, todo cobró sentido. La silla de ruedas, la ira y el dolor en los ojos de Wei Lin, la sonrisa desaparecida de Wei Chen, el silencio sepulcral de esta casa. No era una casa, era un mausoleo. Wei Chen, lo siento mucho, dijo ella, y la compasión en su voz era palpable, genuina. Él salió de las sombras, y la tenue luz reveló el agotamiento grabado en su rostro. El dolor es un lujo inútil, no cambia los hechos. La miró, y por un instante, la máscara de director ejecutivo se desvaneció por completo. Lo que quedaba era un hombre atormentado. He oído que conociste a mi hermana. Aquí tienes otra regla para nuestro acuerdo. Mantente alejada de ella. No intentes ser su amiga. No la cargues con tu lástima. Ya tienes suficiente con la mía. La frialdad en su voz era una barrera, diseñada para mantenerla a distancia. Simplemente interpreta tu papel, concluyó, con la máscara de nuevo en su sitio. Sonríe para las cámaras, usa la ropa que compramos para ti, y en un año desaparece de nuestras vidas. ¿Está claro? Cristalino, respondió Su Ling, con el corazón tan pesado como una de las piedras del jardín zen. Regresó a su lujosa habitación, el palacio silencioso que ahora era su prisión. A través de la ventana, miró el arce japonés, sus hojas como gotas de sangre contra el cielo nocturno. Finalmente lo entendió. Wei Chen no era frío. El frío es la ausencia de calor. Era un hombre congelado. Congelado en el tiempo, en el momento exacto en que su mundo se había hecho añicos. Y ella había sido contratada para ser una hermosa y silenciosa flor en medio de su invierno interminable. La invitación llegó en un sobre de terciopelo color vino Burdeos, la caligrafía en relieve de pan de oro. Era para la subasta anual de caridad Corazón de Jade, el evento social más exclusivo del calendario de otoño de Shanghái. Era el escenario perfecto para el debut de Wei Chen y su misteriosa prometida. Para Su Ling, se sentía menos como una fiesta y más como una ejecución pública de su identidad. En los días previos al evento, la mansión bullía con una actividad tranquila y concentrada. Estilistas, joyeros y maquilladores entraban y salían de sus aposentos, tratándola como una muñeca de lujo que debía ser vestida y preparada. Hablaban de ella, pero rara vez con ella, discutiendo tonos de tela y el corte de un escote como si no estuviera presente. Wei Chen,
No participó en nada de eso. Simplemente dio la orden de que estuviera impecable. La noche del evento, Su Ling se miró al espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Llevaba un vestido de seda azul noche, un río de tela que se ceñía a sus curvas de una manera que la hacía sentir simultáneamente elegante y expuesta. El corte era una obra de arte, simple por delante pero con una espalda dramáticamente abierta. Un collar de zafiros y diamantes, pesado y frío, descansaba en su cuello. Era el collar de la señora Wei, un accesorio para el papel que estaba a punto de interpretar. El nerviosismo era una nota agria en su estómago. Se sentía como una fraude, una impostora a punto de ser desenmascarada. Desesperada por un trozo de sí misma, se volvió hacia lo único que era verdaderamente suyo. En su tocador, entre frascos de cremas caras y paletas de maquillaje, estaba su caja de madera. La abrió. El familiar aroma de los aceites esenciales, terroso, floral, cítrico, fue como la voz de un viejo amigo. Con las manos firmes de un cirujano, comenzó a componer. Esta fragancia no era para seducir o encantar. Era para ella. Era una armadura. Gotas de bergamota, un cítrico brillante y edificante, para la confianza. Una base profunda de sándalo, para el equilibrio y la fuerza interior. Y, en el corazón de la mezcla, una única, casi imperceptible gota de absoluto de jazmín de noche, una flor que libera su fragancia más potente en la oscuridad. Era un recordatorio de su propia resiliencia. Aplicó la mezcla en sus muñecas, detrás de las orejas y en la base de su garganta. Mientras inhalaba el aroma, sintió una oleada de calma. Ahora estaba lista. Wei Chen apareció en la puerta de su dormitorio a la hora señalada, impecable con un smoking negro que parecía haber sido cosido sobre su cuerpo. Se detuvo abruptamente en el umbral, sus ojos recorriéndola lentamente. La evaluación fue completa, desde los tacones de aguja hasta el elegante moño en su cabello. Por un instante fugaz, Su Ling vio algo en sus ojos, no admiración, sino algo más complejo, quizás sorpresa. Su máscara de indiferencia parpadeó. «Es usted adecuada», dijo finalmente, la palabra elegida con una precisión calculada destinada a despojarla de cualquier calidez. «Estoy lista para cumplir mi parte del contrato», respondió ella, su voz más firme de lo que esperaba. Su armadura invisible estaba funcionando. El salón de baile del hotel de 5 estrellas era un mar resplandeciente de seda, joyas y ambición. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños proyectaban una luz dorada sobre la élite de la ciudad. Los flashes de las cámaras explotaban como supernovas en la entrada. Tan pronto como salieron del coche, Wei Chen colocó su mano en la parte baja de su espalda. El gesto era para las cámaras, una señal de posesión e intimidad. Pero a través de la fina seda, el calor de su mano era una marca contra su piel, enviando un inesperado shock a través de su cuerpo. La guió a través de la multitud con la gracia de un tiburón navegando por aguas familiares. Los susurros lo seguían como una corriente. «Es él, Wei Chen. ¿Quién es ella? Nunca la había visto antes. Parece que los rumores eran ciertos». Él sonrió. Una sonrisa que era una proeza de ingeniería, todos los ángulos correctos pero sin vida, y asintió a figuras importantes, mientras mantenía a Su Ling firmemente a su lado. Ella mantuvo una sonrisa serena en su rostro, un enigma silencioso para la curiosidad de la multitud. Fue entonces cuando un hombre se materializó frente a ellos, bloqueándoles el paso. Era alto, con un encanto aceitoso y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Había una historia allí, una antigua animosidad que crepitaba en el aire entre él y Wei Chen como electricidad estática. «Wei Chen, qué raro verte salir de tu torre de marfil», dijo el hombre, su voz teñida de sarcasmo. Sus ojos devoraron a Su Ling sin pudor. «Y has traído una hermosa pieza de arte contigo esta noche. ¿No vas a presentarme tu más nueva y más impresionante adquisición?» La palabra adquisición quedó suspendida en el aire, precisa y venenosa. Su Ling sintió que su sonrisa flaqueaba. «Jin Tao», respondió Wei Chen,
su nombre una esquirla de hielo. Tu falta de clase sigue siendo tu rasgo más consistente. Esta es mi prometida, Su Ling. El énfasis en la palabra prometida fue sutil pero agudo. Su Ling, este es Jin Tao, director ejecutivo de Jin Corp, un competidor. La palabra competidor fue dicha con un desdén que sugería algo mucho más personal. Prometida, repitió Jin Tao, saboreando la palabra. Tomó la mano de Su Ling, inclinándose para besarla, pero sus labios se demoraron un segundo de más, sus ojos fijos en los de ella. Encantado. He oído que eres perfumista. Qué profesión tan etérea. Debe ser útil. El aroma adecuado puede enmascarar casi cualquier cosa, ¿verdad? Incluso el inconfundible olor de un acuerdo de negocios bien elaborado. La puya dio de lleno en el blanco. Estaba insinuando exactamente lo que ella temía. La sonrisa en su rostro se congeló. El pánico, frío y rápido, le recorrió la espalda. No podía saberlo. Era imposible. ¿O no? Antes de que pudiera formular una respuesta, sintió que la mano de Wei Chen en su espalda se apretaba. Una señal silenciosa. Los talentos de mi prometida son muchos, dijo Wei Chen, su voz peligrosamente suave, cada palabra enunciada con una claridad mortal. Y uno de ellos es un agudo olfato para la basura. Puede oler la insinceridad a una milla de distancia. Ahora, si nos disculpas, Jin Tao, el aire por aquí se está volviendo un poco contaminado. Con mano firme la apartó, dejando a Jin Tao de pie con una sonrisa furiosa pegada en su rostro. El rescate fue tan rápido e incisivo que dejó a Su Ling sin aliento. La había defendido. No, se corrigió. Había defendido la historia. Había defendido la fachada. Todo era parte del trabajo. Aún así, una parte de ella se sintió agradecida y protegida. El resto de la velada fue una actuación. Wei Chen compró la pieza central de la subasta, un paisaje de tinta de un maestro de la dinastía Song, con una puja tan alta que hizo que la sala se quedara boquiabierta, asegurando que los titulares del día siguiente hablarían de su generosidad y poder adquisitivo. Su Ling estuvo a su lado, el epítome de la gracia y el apoyo, sintiéndose cada vez más como un personaje en una obra bien ensayada. De camino de regreso a la mansión, el silencio en el coche era denso. Las luces de la ciudad se deslizaban por el rostro impasible de Wei Chen. Su actuación fue satisfactoria, dijo mirando al frente, como si evaluara la revisión trimestral de un empleado. Solo seguí el guión que escribiste, respondió ella, su voz más cansada de lo que pretendía. Jin Tao es un buitre. Ataca cualquier debilidad percibida. Mantente alejada de él. Era una orden. ¿Qué quiso decir? Se atrevió a preguntar, la necesidad de saber superando su cautela. Sobre el acuerdo. Iba de farol, dijo Wei Chen bruscamente. Buscaba una reacción. La familia Jin ha odiado a la mía durante generaciones. Es un juego que juegan. No le des la satisfacción de una respuesta. Cuando el coche se detuvo bajo el pórtico de la mansión y el conductor le abrió la puerta, Su Ling pensó que la noche había terminado. Pero mientras salía, la voz de Wei Chen la detuvo. El perfume, dijo, su voz tan baja que era casi un murmullo. El que llevas no es de ninguna marca que conozca. Su Ling se detuvo, volviéndose para mirarlo a través de la puerta abierta. La luz del pórtico lo dejaba mitad en la sombra, mitad en la luz. Es una creación mía. La llamo armadura de jazmín. Hubo una larga pausa. El motor del coche zumbaba suavemente. Es eficaz, admitió, y la elección de la palabra fue reveladora. No dijo que era agradable o placentero. Dijo que era eficaz. Entendió su propósito. Luego, sin otra palabra, la puerta del coche se cerró y él se fue. Su Ling se quedó sola en la entrada de la fría y silenciosa mansión. Es eficaz. La frase resonó en su mente. Era la primera vez que realmente la veía. No a la señora Wei, la fachada, la prometida contratada, sino a Su Ling, la perfumista. El hombre de hielo había notado su armadura. Y esa pequeña admisión,
esa diminuta pizca de reconocimiento, se sintió, por un instante, más valiosa que todos los zafiros alrededor de su cuello. El tiempo en la mansión Wei se movía de una manera extraña. Los días eran largos y silenciosos, marcados por el suave goteo de las fuentes en los patios y el ritual de las comidas solitarias. Sin embargo, las semanas pasaban volando, una sucesión de mañanas tranquilas, tardes en el hospital y noches ocasionales de actuación social. Su Ling se adaptó a este ritmo peculiar, encontrando refugio en su rutina. La mayor parte de sus días los pasaba en la habitación de invitados que había convertido en su laboratorio. El personal de la mansión, siguiendo órdenes invisibles, había instalado una mesa de trabajo de acero inoxidable y una ventilación adecuada, transformando el espacio en un santuario profesional. Allí, rodeada de sus viales y esencias, no era la señora Wei. Era simplemente Su Ling, la perfumista. Trabajaba en pequeños encargos para mantener vivo su arte, pero cada vez más se encontraba creando fragancias sin propósito comercial. Eran estudios de carácter en forma de aroma, un perfume que intentaba capturar la melancolía espinosa de Wei Lin, con notas de gálbano verde amargo y el sorprendentemente dulce corazón de la flor de cactus. Otro, un aroma que nunca admitiría que estaba haciendo, intentaba descifrar a Wei Chen. Una base de sándalo frío y cuero, pero con una nota de humo de incienso, sugiriendo un duelo persistente y un toque casi imperceptible de ámbar, una promesa de calidez enterrada en lo más profundo. Las visitas a Anne eran su faro de esperanza. El tratamiento estaba funcionando. El color volvía a su rostro, la fuerza a su voz. Él no conocía todos los detalles de su trabajo, solo que ella había conseguido un puesto increíblemente bien pagado como consultora de fragancias para un cliente rico y excéntrico. Estaba tan feliz por ella que su ignorancia era tanto un alivio como un peso en el corazón de Su Ling. Cada sonrisa saludable de él era un recordatorio del precio que estaba pagando. Wei Chen seguía siendo una presencia fantasmal. Coexistían, orbitando el uno alrededor del otro sin llegar a encontrarse nunca. Sin embargo, Su Ling comenzó a compilar un catálogo de sus bondades silenciosas. Un día, mencionó casualmente a una de las amas de llaves que tenía problemas para conseguir un tipo específico de absoluto de rosa búlgara. 2 días después, llegó una caja refrigerada de un proveedor de nicho en París que contenía exactamente lo que necesitaba. No había ninguna nota. En otra ocasión, Anne tuvo antojo de dumplings de sopa de un restaurante específico al otro lado de la ciudad. A la mañana siguiente, Kai le informó de que se había abierto una cuenta permanente para ella en ese restaurante. Eran gestos ejecutados con la precisión impersonal de una transacción corporativa, pero la intención detrás de ellos era innegable. Estaba cuidando de ella, a su manera controlada y distante. Su interacción más significativa, sin embargo, fue con Wei Lin. Su Ling adoptó un enfoque de paciencia y presencia. Cada día, llevaba su trabajo al invernadero. No intentaba forzar la conversación ni ofrecer compasión. Simplemente existía en el mismo espacio, permitiendo que Wei Lin se acostumbrara a su presencia. Respondía cuando le hablaban, pero la mayor parte del tiempo trabajaba en silencio, dejando que los suaves aromas de sus creaciones llenaran el aire. Un día, mientras Su Ling medía gotas de aceite de neroli en un vaso de precipitados, Wei Lin rompió el silencio habitual. Ese aroma es naranja amarga, ¿verdad? Su Ling levantó la vista, sorprendida. Sí, flor de azahar, para ser exactos. Tienes un buen olfato. Mi sentido del olfato es una de las pocas cosas que todavía funcionan perfectamente, dijo Wei Lin, con un toque de su sarcasmo habitual, pero sin la malicia de siempre. ¿Qué estás haciendo con él? Estoy tratando de crear una fragancia que evoque la sensación de leer un libro bajo un árbol en un día de verano, explicó Su Ling. Neroli para el sol, vetiver para la sombra del árbol, y una nota de papel viejo y vainilla para el libro. Wei Lin lo consideró por un momento. Le falta la nota verde de la hierba recién cortada. Su Ling sonrió. Es una buena sugerencia. Fue el comienzo de un diálogo. Lento, cauteloso, pero real. Wei Lin comenzó a hacer más preguntas, no sobre la vida de Su Ling o su acuerdo con Wei Chen, sino sobre su arte.
La perfumería se convirtió en su lenguaje compartido, un terreno neutral donde podían encontrarse. Fue durante una de estas conversaciones que Wei Lin bajó la guardia. «Mi hermano, ¿duerme por la noche?». La pregunta surgió de la nada, tan bajo que Su Ling casi no la oyó. La honestidad de la pregunta la desarmó. «No lo sé, Lin. Nuestras habitaciones están muy lejos la una de la otra». Wei Lin se quedó mirando las orquídeas, con sus pequeños hombros encogidos. «No duerme. A veces lo oigo caminar de un lado a otro, en medio de la noche, de un lado a otro de su estudio. Creo que tiene miedo de soñar». Se volvió hacia Su Ling, y la vulnerabilidad en sus ojos oscuros era desgarradora. Se culpa a sí mismo, por el accidente. Cree que debería haber insistido en ir con ellos ese día. Cree que podría haberlos salvado, de alguna manera. La confesión quedó suspendida en el aire húmedo, tan frágil como los pétalos de orquídea a su alrededor. Esa noche, Su Ling yacía en su lujosa cama, pero el sueño la eludía. Pensó en Wei Chen, solo en la oscuridad de su ala, atormentado por fantasmas que nunca lo abandonaban. Pensó en la fortaleza de hielo que había construido, no para mantener a otros fuera, sino para contener su propio dolor. El impulso fue más fuerte que cualquier regla contractual. Levantándose, fue a su laboratorio. La luz de la luna iluminaba los viales, convirtiéndolos en pequeñas joyas líquidas. No trabajó con la precisión técnica de una perfumista. Trabajó con la intuición de una sanadora. No estaba creando un perfume. Estaba tejiendo una red de seguridad olfativa. La base era lavanda de cachemira, la más suave y relajante de todas las lavandas. A ella añadió manzanilla romana, conocida por disipar la ira y la ansiedad. Una gota de aceite de mejorana, una hierba antigua utilizada para consolar el duelo. Y, en el corazón, la nota más importante, madera de hinoki, un árbol sagrado en Japón, cuyo aroma amaderado y ligeramente cítrico era conocido por inducir un estado de calma meditativa y aliviar la tensión. Colocó la mezcla en un pequeño difusor de cerámica blanca, un objeto minimalista que no desentonaría en la estética de Wei Chen. Con el corazón palpitante, cruzó los silenciosos patios bajo el cielo estrellado. La mansión de noche se sentía como un laberinto de sombras y ecos. La puerta de su estudio estaba, como Wei Lin había sugerido, entreabierta. Un único haz de luz cortaba la oscuridad. Su Ling se acercó sin hacer ruido, asomándose por la rendija. La escena en el interior le oprimió el corazón. Wei Chen no estaba trabajando. Estaba sentado en su escritorio, de espaldas a la puerta, mirando el retrato de familia que ella había visto en el pasillo. Tenía los hombros caídos, e incluso desde atrás podía sentir el aura de profunda soledad que emanaba de él. No se atrevió a entrar. Eso sería una intrusión demasiado grande. En su lugar, se arrodilló y colocó silenciosamente el difusor en el suelo, justo fuera de la puerta. Lo encendió en el ajuste más bajo. Una fina, casi invisible niebla comenzó a elevarse, llevando la suave y reconfortante fragancia a la habitación. Un mensajero silencioso de paz. Luego, se retiró, con el corazón una mezcla de miedo y una extraña ternura. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, la tensión era palpable. Wei Chen estaba allí, lo cual era raro. Llevaba un traje, listo para el día, pero había algo diferente en él. La dura línea de su mandíbula parecía un poco más suave. Las ojeras bajo sus ojos, un poco menos pronunciadas. Levantó la vista de su tableta cuando ella se sentó. Su mirada no era fría. Era intensa, interrogante. La estudió durante un largo momento, como si intentara leer una fórmula compleja. No dijo nada, pero ella sintió que él lo sabía. Ella bajó la vista, con el rostro acalorado, y se concentró en su taza de té. Cuando regresó del hospital esa tarde, encontró el difusor de cerámica de vuelta en su mesa de trabajo. Estaba limpio, pulido y vacío. A su lado descansaba una única y perfecta gardenia blanca, con una gota de rocío aún brillando en uno de sus pétalos de terciopelo. Su Ling recogió la flor. Su perfume era rico, dulce y complejo. Gardenias, un símbolo de confianza,
de pureza, y en algunas interpretaciones, de un amor secreto. No había ninguna nota. No era necesaria. La flor era su respuesta. Una comunicación silenciosa, un intercambio que ocurrió enteramente fuera de los límites de su contrato. En ese momento, Su Ling se dio cuenta de que la fragancia más potente y peligrosa de la casa no era ninguna de las que creaba en su laboratorio. Era la tenue e inexpresada conexión que comenzaba a florecer entre ella y el hombre de hielo. Y no estaba segura de si eso la aterrorizaba o la emocionaba. El día llegó como una nota sombría en una partitura silenciosa. El 6º aniversario del accidente. No se mencionaba, no estaba marcado en ningún calendario visible, pero su presencia era una fuerza tangible en la mansión Wei. El aire se enrareció, el silencio se hizo más pesado. El personal de la casa se movía con una solemnidad silenciosa, como si participara en un ritual de duelo no hablado. Su Ling se despertó sintiendo el peso en el aire. Mirando por la ventana de su dormitorio, vio que el cielo reflejaba el estado de ánimo de la casa. Una extensión gris y opresiva de nubes bajas, que prometía una lluvia que aún no había llegado. Wei Lin, por primera vez desde que Su Ling había llegado, no estaba en el invernadero. Su puerta estaba cerrada, una barrera silenciosa contra el mundo y sus dolorosos recuerdos. Wei Chen se había ido. Su coche no estaba en el garaje, y cuando Su Ling preguntó tímidamente a una de las amas de llaves, la mujer simplemente negó con la cabeza. El señor Wei siempre pasa este día solo. La respuesta debería haber tranquilizado a Su Ling. Después de todo, el contrato estipulaba vidas privadas separadas. Pero en cambio, una profunda e irracional ansiedad comenzó a anudarse en su pecho. La imagen de él, solo con su abrumador duelo, era más inquietante que cualquier silencio en la mansión. Buscó a Kai. Lo encontró en su pequeña oficina cerca de la entrada, organizando el horario de Wei Chen para la semana siguiente como si fuera un día cualquiera. Había una tensión en sus hombros que traicionaba su calma profesional. «Kai, ¿dónde está?», preguntó Su Ling con voz baja. Kai levantó la vista de su pantalla, pareciendo sorprendido por la pregunta directa. «Señora Wei, con todo el debido respeto, el señor Wei valora inmensamente su privacidad en este día. No voy a interferir», mintió. O quizás no era una mentira completa. «Solo necesito saber que está a salvo. El tiempo está cambiando». Kai vaciló, su lealtad a Wei Chen en guerra con una evidente simpatía por ella. Miró por la ventana las nubes oscuras que se acumulaban. Va a la antigua cabaña familiar, en las montañas, a 2 horas de aquí. Es donde... Se interrumpió, buscando las palabras. Es donde se crearon los últimos buenos recuerdos. La imagen era tan clara y dolorosa. Wei Chen, en una casa llena de fantasmas felices, tratando de combatir la oscuridad en su propia mente. Mientras tanto, una tormenta real se estaba gestando, un espejo físico de su tormento interior. La decisión se tomó en un instante, un impulso nacido de una empatía que ya no podía negar. El contrato, con sus cláusulas frías y reglas impersonales, parecía un documento de un universo diferente. Las reglas no se aplicaban al dolor humano. «Necesito la dirección, Kai», dijo, su voz llena de una tranquila autoridad que él nunca le había oído antes, y las llaves del sube. Kai la estudió durante un largo momento, viendo la inquebrantable resolución en sus ojos. Con un suspiro resignado, escribió la dirección en un trozo de papel. «Las llaves están en la consola. Conduzca con cuidado, señora Wei. Las carreteras de montaña pueden ser traicioneras con la lluvia». El viaje fue una carrera contra el tiempo y el clima. La llovizna se convirtió en una lluvia constante, y luego en un aguacero. Las gotas martilleaban contra el parabrisas con la fuerza de guijarros. La carretera asfaltada dio paso a un sinuoso camino de grava que ascendía por la montaña, convirtiéndose en un arroyo fangoso. Su Ling se aferró al volante, con los nudillos blancos, la preocupación un latido constante en su pecho. No sabía qué diría o haría cuando llegara allí. Solo sabía que no podía dejarlo enfrentar esta tormenta, ni la de fuera ni la de dentro. Solo. Casi se pasó el desvío, un camino de tierra casi engullido por la vegetación crecida. El SUV luchó contra el barro.
los neumáticos patinando antes de encontrar agarre. Y entonces la vio. La cabaña era una construcción robusta de madera oscura y piedra de río, enclavada en una arboleda de pinos que siseaban con el viento. Parecía pequeña y vulnerable contra la furia del cielo. La única luz era un débil y parpadeante resplandor desde una ventana. Su Ling aparcó el coche y corrió a través de la lluvia torrencial. En segundos, su pelo estaba pegado a su cara, su ropa empapada. Subió los escalones de piedra del porche y golpeó la pesada puerta de madera. El sonido fue engullido por el rugido del viento y un trueno que partió el cielo. Golpeó de nuevo, más fuerte, el pánico comenzando a bullir. La puerta se abrió con un crujido. Wei Chen estaba allí. Su aspecto la conmocionó. No era el impecable director ejecutivo de la Torre Starlight. Llevaba unos vaqueros viejos y descoloridos y una camiseta oscura, ambos empapados de lluvia y manchados de tierra. Su pelo era un desastre mojado, pegado a su frente. Tenía un arañazo en la mejilla, pero fueron sus ojos los que la paralizaron. La oscuridad en ellos no era fría, era un duelo crudo, salvaje y desprotegido. La miró como si fuera una alucinación. «¿Su Ling?» Su voz era un rasguño ronco. ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar solo. Fue todo lo que pudo decir, temblando por el frío y la intensidad del momento. La miró durante un largo y tenso momento. Vio una guerra en su rostro. Ira por la intrusión, sorpresa por su presencia y algo más profundo. Algo roto que parecía reconocer una parte de sí mismo en la preocupación de ella. «Entra», cedió finalmente, su voz llena de un agotamiento infinito, mientras se apartaba para dejarla pasar. El interior de la cabaña olía a madera húmeda, a polvo y al humo de pino de una chimenea crepitante. El lugar era rústico, masculino, cubierto por una fina capa de abandono. Pero en el centro de la sala principal estaba la fuente del estado de Wei Chen. Los restos de un columpio de madera. Uno de los asientos estaba roto, la madera podrida. Claramente había estado fuera bajo la lluvia, intentando arrastrarlo adentro, repararlo. El mismo columpio de la fotografía. «Has violado todos los términos de nuestro acuerdo al venir aquí», dijo con dureza, sin mirarla. Cogió un trozo de papel de lija y comenzó a frotar furiosamente un trozo de madera nueva, el movimiento repetitivo y violento. El acuerdo no decía nada sobre preocuparse si estabas vivo o muerto en medio de una tormenta, replicó ella, quitándose el abrigo empapado y sintiendo el calor del fuego en su piel. «Vas a coger una neumonía». Él siguió lijando, con la mandíbula apretada. «La preocupación es inútil. Es una emoción performativa». «¿Es eso lo que te dices a ti mismo?», lo desafió acercándose. «¿Es más fácil creer que a nadie le importas que arriesgarse a ser decepcionado?» Se detuvo. El único sonido era el crepitar del fuego y la caótica sinfonía de la tormenta en el exterior. Arrojó el papel de lija al suelo con un golpe sordo. «¿Por qué estás aquí, Su Ling?» «De verdad. Porque cuando miré al cielo hoy, se veía exactamente como imagino que se siente tu corazón», dijo en voz baja, la honestidad desarmante. Y la idea de que pasaras por eso solo, no podía soportarlo. Finalmente la miró. Las barreras, erigidas durante 6 años de duelo y aislamiento, se desmoronaron. Tenía los ojos enrojecidos, los bordes brillando con lágrimas no derramadas. Este columpio, mi padre lo construyó para el cumpleaños de mi madre. Su voz se quebró. Yo tenía 17 años. Le ayudé. Vengo aquí cada año. Y cada año me digo a mí mismo que voy a arreglarlo, dejarlo como nuevo. Y cada año, fracaso. Se pasó una mano por el pelo mojado, un gesto de pura frustración y dolor. Igual que les fallé a ellos. Debería haber estado en ese coche, Ling, no ella, no Lin Lin. La confesión, la carga que había llevado solo durante tanto tiempo, quedó suspendida en el aire entre ellos. «No», dijo Su Ling, su voz firme pero llena de una compasión abrumadora. Se arrodilló frente a él, en el frío suelo de piedra, y tomó suavemente sus manos. Estaban heladas, ásperas, con astillas de la madera.
No fallaste. Sobreviviste. Sobrevivir no es un fracaso, Wei Chen. Es una responsabilidad. Y tú la has cumplido. Criaste a tu hermana. Construiste un legado para proteger su futuro. Eso no es fracaso. Es una forma de amor feroz y desesperada. Un relámpago iluminó la habitación, seguido de un trueno tan fuerte que las ventanas vibraron. Las luces de la cabaña parpadearon 1, 2 veces, y luego se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad casi total, la única luz proveniente de las danzantes llamas anaranjadas del hogar. En esa repentina e íntima oscuridad, un temblor lo recorrió. No era por el frío. Era el colapso de un hombre que se había mantenido entero durante demasiado tiempo. Su Ling no pensó. Actuó. Se acercó más y lo rodeó con sus brazos. Él se quedó completamente quieto, su cuerpo tan tenso como un cable de acero. El contacto le era tan extraño, tan inesperado. Podía sentir los escalofríos que lo sacudían. Ella no dijo nada, solo lo abrazó, ofreciéndole su calor, su presencia silenciosa. Lentamente, como un glaciar derritiéndose, la tensión comenzó a abandonarlo. Él no le devolvió el abrazo, pero se apoyó en su abrazo, su frente encontrando finalmente el refugio de su hombro. Con el mundo rugiendo afuera, permanecieron allí, en el corazón silencioso de la tormenta. El contrato estaba en cenizas. Sus reglas eran irrelevantes. Solo había un hombre roto, y la mujer que tuvo el coraje de entrar en su oscuridad y negarse a dejarlo solo. Y Su Ling supo, con una certeza aterradora y maravillosa, que nada volvería a ser lo mismo. El amanecer llegó con una delicadeza que parecía burlarse de la furia de la noche anterior. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo lavado, vívido y silencioso. Una pálida luz dorada del sol se filtraba por las polvorientas ventanas de la cabaña, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. El único sonido era el suave crepitar de la chimenea que Wei Chen había atendido durante toda la noche y el goteo distante del agua de los árboles. Su Ling se despertó con un peso reconfortante sobre ella. En algún momento de la noche, después de que el agotamiento los hubiera vencido a ambos, él la había trasladado al viejo sofá de cuero y la había cubierto con una pesada y áspera manta de lana. Se incorporó con el corazón oprimido. No estaba a su lado. Por un momento de pánico, pensó que se había arrepentido, que la vulnerabilidad de la noche lo había hecho retroceder de nuevo a su fortaleza. Entonces lo vio. Estaba al otro lado de la habitación, de pie junto a la ventana de espaldas a ella, observando el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y naranja. Se había cambiado la ropa mojada por un par de pantalones de chándal grises y una simple camiseta negra que parecían haber sido dejados en la cabaña años atrás. Había una quietud en él, una calma que nunca antes le había visto. Debió de oírla moverse, porque se giró. El silencio entre ellos ya no era el frío vacío de la mansión, ni la tensión de la noche anterior. Era un nuevo silencio, frágil y cargado de significado. Un espacio donde algo se había roto y algo nuevo comenzaba a formarse. «Buenos días», dijo, su voz aún ronca pero más calmada. «He preparado té». Sobre una rústica mesa de centro había 2 gruesas tazas de cerámica, humeantes. Cogió una y se la entregó. Jengibre y miel. Mi abuela solía prepararlo después de las tormentas, para calentar los huesos. La mención de su abuela, un recuerdo personal y tierno, fue tan inesperada que Su Ling se quedó momentáneamente sin palabras. Tomó la taza, sus dedos rozando los de él. El breve contacto envió una ola de calor por su brazo, un calor que no tenía nada que ver con el té. «Gracias», susurró. Bebieron en un silencio cómplice. El té era picante y dulce, y calentó a Su Ling por dentro. «Su Ling», comenzó él, rompiendo la quietud. Se giró para mirarla de frente, sus ojos oscuros claros y directos. El dolor seguía allí, en el fondo, pero ya no era una oscuridad abrumadora. Era una cicatriz, no una herida abierta. No sé cómo, no tengo las palabras adecuadas para lo de anoche. «No tienes por qué», le interrumpió ella suavemente. «No hay nada que decir». «No», insistió él, con una seriedad que la hizo detenerse. «Sí lo hay.
Necesito decirlo. Gracias. Hizo una pausa, la palabra pareciendo extraña y monumental en sus labios. Nadie nunca ha entrado en la tormenta conmigo antes. La gente suele correr en la otra dirección. La cruda honestidad de su confesión la dejó sintiéndose vulnerable. Quizá es que se me da fatal seguir las reglas, dijo, intentando aligerar la intensidad del momento con un toque de levedad. Un fantasma de sonrisa rozó sus labios. Era la primera vez que lo veía sonreír, aunque solo fuera una sombra. Quizá necesito más gente que rompa las reglas en mi vida. El viaje de vuelta a Shanghái fue casi completamente silencioso, pero era un silencio lleno de pensamientos, de posibilidades. Su Ling observó el exuberante y verde paisaje pasar, sintiendo como si estuviera viendo el mundo con nuevos colores. A su lado, Wei Chen conducía con una concentración relajada, sus manos firmes en el volante. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no eran jefe y empleada, contratante y contratada. Eran dos personas que habían compartido un refugio. Cuando el SUV negro se detuvo bajo el pórtico de la mansión, la puerta principal se abrió antes de que pudieran siquiera salir. Wei Lin estaba allí, en su silla de ruedas, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos de preocupación. Había estado esperando toda la noche. ¿Estás bien?, preguntó, la pregunta dirigida enteramente a Wei Chen, su voz tensa. «Estoy bien, Lin Lin», respondió él, y al salir del coche, se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. La sonrisa que le dedicó esta vez fue más que una sombra. Era real, cansada, pero inconfundiblemente genuina. Era la sonrisa del chico de la fotografía, envejecida por el duelo, pero presente. Wei Lin pareció respirar por primera vez en 24 horas. Luego, sus ojos se posaron en Su Ling, que salía del lado del pasajero. La hostilidad habitual había desaparecido por completo, reemplazada por una curiosidad profunda e inquisitiva. Miró de su hermano a Su Ling y de vuelta, observando la ropa arrugada, el agotamiento compartido y la nueva e inexplicable calma que los envolvía. No preguntó qué había pasado. De alguna manera pareció entender. La mansión que los recibió se sentía diferente, o quizás ellos eran diferentes. El silencio ya no era opresivo. El sol de la mañana entraba a raudales por las paredes de cristal, haciendo que el polvo danzara en los haces de luz. Wei Chen comenzó a cenar en casa casi todas las noches. Las comidas seguían siendo tranquilas, pero el silencio era ahora un espacio para respirar, no un vacío que temer. Estaba salpicado de miradas que se cruzaban sobre la mesa, preguntas silenciosas y respuestas no dichas. El cambio más significativo fue en Wei Lin. Unos días después de la tormenta, buscó a Su Ling en el laboratorio. «Terminé el perfume que estábamos haciendo», anunció, extendiendo una pequeña tira de prueba. Le añadí la nota de hierba que le faltaba. Su Ling la olió. Era perfecta. «Lin, esto es increíble. Tienes un talento natural». «Quiero aprender más», dijo Wei Lin, una feroz determinación en sus ojos. «Quiero crear. De verdad». El laboratorio se convirtió en su santuario. Pasaban horas allí, la ciencia de la perfumería convirtiéndose en la terapia de Wei Lin y la alegría de Su Ling. La creatividad estaba sanando la casa. Wei Chen observaba todo esto desde la distancia. Veía a su hermana, antes recluida y amargada, ahora comprometida y apasionada. Veía a Su Ling moviéndose por la casa ya no como una sombra contratada, sino como su corazón palpitante. Estaba trayendo calidez, aroma y vida a los rincones polvorientos de sus vidas. Una noche, la luna era un disco plateado y lleno, y Su Ling salió al jardín, atraída por la tranquila belleza. Se detuvo cerca del macizo de camelias blancas, las flores luciendo luminosas en la oscuridad. Eran las favoritas de mi madre. La voz de Wei Chen vino de cerca. Se acercó y se paró a su lado, su hombro a centímetros del de ella. Su aroma, sándalo y algo únicamente suyo, la envolvió. «Son preciosas», dijo ella, «pero no tienen perfume». Mi padre solía decir que su belleza era tan profunda que no necesitaba fragancia para anunciarse, dijo él, con voz baja. Era una belleza silenciosa, autónoma. Se volvió para mirarla,
y la luz de la luna plateó las líneas de su rostro. Como la tuya. El corazón de Su Ling tropezó. El aire se enrareció. La intensidad en su mirada era un imán, atrayéndola más cerca. Su Ling, dijo. Su nombre un sonido suave y reverente. Este contrato, la idea de él, se siente como el error más grande que he cometido. Levantó la mano, y el movimiento fue lento, vacilante, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Sus dedos, cálidos y callosos por su trabajo en el columpio, tocaron su mejilla. El contacto fue eléctrico, una violación de todas las reglas escritas y no escritas, pero las reglas parecían pertenecer a un pasado lejano. «Wei Chen», susurró ella, sintiéndose inclinarse hacia su tacto, hacia él. Él se acercó más, el espacio entre ellos encogiéndose hasta que pudo sentir su aliento en su piel. El mundo entero se redujo a este momento, este jardín iluminado por la luna, el aroma de las gardenias de un arbusto cercano. Su Ling cerró los ojos, la anticipación una dulce agonía. El beso estaba a un suspiro de distancia. Fue entonces cuando la voz fría y sarcástica de Jin Tao resonó en su memoria, tan clara como si estuviera susurrándole al oído. Debe ser útil para enmascarar el inconfundible olor de un acuerdo de negocios bien elaborado. El contrato, el dinero, el tratamiento de Anne. La fría y dura realidad la golpeó como una bofetada. ¿Qué estaba haciendo? Era una empleada. Su afecto, su preocupación, ¿podría todo ser interpretado como parte del trabajo? ¿Era su amabilidad real o solo la satisfacción de un jefe con una empleada que había superado las expectativas? La duda, una vez plantada, era un veneno, extendiéndose por sus venas. Se apartó bruscamente, el movimiento tan seco que pareció violento. El hechizo se rompió. Se está haciendo tarde», tartamudeó, su corazón martilleando dolorosamente. Debería entrar». Sin atreverse a mirar su rostro, se dio la vuelta y prácticamente huyó de vuelta a la seguridad de la mansión, dejando a Wei Chen solo bajo la luna. Él permaneció inmóvil, su mano aún suspendida en el aire, donde había estado el rostro de ella. La confusión en su rostro dio paso lentamente a un dolor familiar, el dolor del rechazo. Finalmente, valientemente, había abierto la puerta de su fortaleza, solo para que se la cerraran en la cara. Y por primera vez en mucho tiempo, Wei Chen, el maestro del control y la lógica, no tenía ni idea de por qué. El momento roto en el jardín creó una fractura en la delicada paz que habían construido. La atmósfera en la mansión, que una vez comenzaba a calentarse, se enfrió de nuevo. Pero esta vez era un tipo de frío diferente. Ya no era el silencio del duelo, sino la incómoda tensión de las palabras no dichas y los sentimientos malinterpretados. Wei Chen, herido y confundido por la repentina retirada de Su Ling, hizo lo único que sabía hacer. Se retiró. La fortaleza de hielo, cuyas puertas había comenzado a abrir, se cerró de golpe con un clangor silencioso. Se convirtió en una presencia aún más rara en la mansión que antes, enterrándose en su trabajo con una ferocidad que preocupaba incluso a Kai. Las cenas en casa cesaron. Las breves conversaciones matutinas fueron reemplazadas por un asentimiento formal, si es que se cruzaban. Para Wei Chen, la retirada de ella fue una confirmación de su creencia más oscura, que la conexión era peligrosa y la vulnerabilidad un error. Su Ling, por otro lado, vivía en un estado de tormento silencioso. Su corazón y su mente estaban en guerra. Una parte de ella gritaba que la emoción en sus ojos bajo la luz de la luna era inconfundiblemente real. Otra parte, la parte pragmática que la había mantenido a flote durante tanto tiempo, susurraba advertencias venenosas. «Eres un activo. Tu actuación ha sido ejemplar. Quizás solo se está asegurando de que su inversión continúe dando buenos resultados». La duda la carcomía, haciendo que cada amabilidad pasada fuera sospechosa, cada mirada cálida una posible manipulación. Se aferró a sus dos anclas. La primera era la salud de Anne. Las noticias del hospital eran cada vez mejores. Los médicos usaban la palabra remisión.
Cada informe positivo era una afirmación de que su decisión inicial, por dolorosa que fuera, había sido la correcta. La segunda ancla era Wei Lin. El laboratorio de perfumes se convirtió en su único puerto seguro. Juntas, se lanzaron al desarrollo de su fragancia. Primera lluvia. El proceso creativo era una distracción bienvenida, un lugar donde la lógica y la emoción podían coexistir armoniosamente. Fue durante una de estas sesiones que Wei Lin, con su percepción que rozaba la telepatía, abordó el elefante en la habitación. La energía entre tú y mi hermano es un desastre, observó sin rodeos, sumergiendo una tira de prueba en una mezcla de vetiver y musgo de roble. Es como una nota de salida cítrica chocando con una base de almizcle pesado. ¿Qué pasó? Su Ling suspiró, el peso en su pecho volviéndose momentáneamente insoportable. Es complicado, Lin. Nuestro acuerdo, nuestra situación, tiene reglas. Reglas estúpidas, replicó Wei Lin. Le gustas. No como a un jefe le gusta una empleada, Su Ling. Le gustas. Lo conozco. Nunca, ni una sola vez en todos los años desde el accidente, lo he visto tan presente, tan vivo. Cuando te mira, la oscuridad en sus ojos retrocede. Sea lo que sea que haya pasado, necesitas saber que lo que siente es real. Las palabras de Wei Lin fueron como un bálsamo y un cuchillo al mismo tiempo. Validaban lo que su corazón sentía, pero hacían que su propia duda fuera aún más tortuosa. La gran gala anual de Starlight Innovations se cernía en el horizonte. Era la celebración del éxito de la compañía, una demostración de fuerza al mundo de los negocios. La presencia de Su Ling no era negociable. Era el ápice de su actuación como la señora Wei. Esta vez, abordó los preparativos con un nuevo sentido de desafío. Cuando la estilista sugirió un vestido romántico en tonos pastel, Su Ling se negó. En su lugar, eligió un vestido de color verde esmeralda, el color de la renovación y del veneno. La tela era un satén pesado que se movía con la fluidez del mercurio, el escote alto y modesto, pero la espalda era un corte pronunciado que insinuaba una vulnerabilidad oculta. Era una contradicción en forma de vestido, igual que ella. Para su fragancia, fue aún más audaz. Creó un perfume dominado por el nardo, una flor embriagadora, casi narcótica, conocida por su dualidad de pureza y peligro. Lo combinó con granos de pimienta rosa para un toque picante y una base de pachulí oscura y terrosa. Era un aroma que no pedía permiso. Anunciaba su presencia. Era una declaración de guerra contra su propia incertidumbre. Cuando Wei Chen la vio en el vestíbulo, vestido con su smoking habitual, se detuvo. Sus ojos recorrieron el vestido, y ella vio un destello de algo, sorpresa, quizás incluso dolor, antes de que lo extinguiera. El viaje al evento fue el más silencioso hasta ahora. La tensión en el coche era tan espesa que Su Ling sintió que podría ahogarse. En el salón de baile, sin embargo, se transformaron. La mano de él encontró la parte baja de su espalda. La sonrisa profesional apareció en su rostro. El cambio fue tan instantáneo y completo que solidificó los peores temores de Su Ling. Todo era una actuación. Él era tan bueno en ello como ella. Se excusó para ir al bar, necesitando un momento para respirar. Fue un error. Como un tiburón que huele sangre en el agua, Jin Tao apareció a su lado. Su Ling ronroneó, su sonrisa demasiado blanca, sus ojos oscuros y vacíos. Ese vestido es toda una declaración. El verde es el color de la envidia, ¿sabes? O en este caso, quizás de la codicia. Su conocimiento de la moda es tan impresionante como su falta de sutileza, señor Jin, respondió ella, con voz helada, girándose para irse. Él se movió, bloqueándole el paso con su cuerpo. Oh, pero puedo ser muy sutil cuando quiero. Se inclinó, su voz bajando a un susurro que era solo para sus oídos. Por ejemplo, sé de cierto acuerdo. Un acuerdo de 1 año, con un pago final muy generoso. 10 millones de yuanes, para ser exactos. Y, por supuesto, el pequeño asunto de las facturas médicas de un hermanito enfermo. El mundo de Su Ling dejó de girar. El ruido del salón de baile se desvaneció. El único sonido era la sangre martilleando en sus oídos.
cada detalle. Conocía cada sórdido detalle. ¿Cómo? La palabra salió como un soplo de aire. Digamos que las paredes de los hospitales tienen oídos, y los departamentos de finanzas son notoriamente permeables cuando se aplica la motivación adecuada. Sonrió con suficiencia, saboreando claramente el terror en los ojos de ella. La verdadera pregunta no es cómo lo sé. La pregunta es ¿qué voy a hacer con esta información? Imagina el titular. Su Ling. El duelo del multimillonario. Wei Chen, engañado por una estafadora sin corazón. Sería una pena para esa imagen de estabilidad que está tratando de proyectar. A las acciones de Starlight no les gustaría nada eso. El pánico, frío y paralizante, la envolvió. No solo la estaba amenazando a ella, estaba amenazando con destruir a Wei Chen, usándola a ella como arma. ¿Qué quiere?, preguntó su voz un hilo tembloroso. Chica lista, directa al grano, aprobó él. Starlight está en las negociaciones finales para una fusión con el gigante tecnológico alemán, Newtek. Es el acuerdo más grande de la carrera de Wei Chen. Quiero los detalles. La estructura del acuerdo, las sinergias financieras y, lo más importante, la cantidad de la oferta final de Starlight. Vas a entrar en su oficina, en su ordenador, y vas a conseguirme esa información. Nunca lo haría, espetó, el horror superando momentáneamente su miedo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una crueldad fría. Piénsalo bien. Si te niegas, la historia se filtra, y seré muy específico. Me aseguraré de que todo el mundo sepa que el dinero que pagó el tratamiento de tu hermano provino de este contrato fraudulento. La junta de Starlight, en medio de un escándalo y una caída de las acciones, ciertamente cortaría una financiación tan vergonzosa. El tratamiento de Anne se detendría de la noche a la mañana. La amenaza la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Anne estaba usando la vida de su hermano como una correa. Tienes una semana para traerme lo que quiero, siseó Jintao, su aliento oliendo a champán caro. Estaré en contacto. Se alejó, fundiéndose de nuevo entre la multitud, dejándola sola en el ruido, sintiéndose completamente aislada. Su armadura de perfume de nardo ahora le parecía una broma cruel. Se sentía desnuda, expuesta y desesperadamente atrapada. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Wei Chen desde el otro lado de la sala. La estaba observando, con el ceño fruncido por la preocupación. Podía ver que algo andaba mal. Por un instante desesperado, quiso correr por el salón, agarrarlo y contárselo todo. Pero las palabras de Jintao resonaron en su mente. El escándalo, su humillación, la destrucción de todo lo que había construido, y sobre todo, la imagen de Anne, pálido y enfermo en su cama de hospital. Jintao la había colocado en una trampa perfecta. Cualquier movimiento que hiciera conduciría a la ruina. La ruina de Wei Chen si hablaba, o la ruina de su hermano si no cooperaba. Y en el medio estaba ella, obligada a tomar una decisión imposible, con el peso de 2 vidas en sus manos. Los días siguientes fueron un borrón de ansiedad silenciosa. Su Ling se movía por la mansión como un autómata, cumpliendo sus deberes con una precisión vacía. Sonreía al personal. Pasaba tiempo con Wei Lin en un silencio distraído y visitaba a Anne en el hospital, forzando un optimismo que sabía a ceniza en su boca. Por fuera, era la misma. Por dentro, la trampa de Jintao se estaba cerrando a su alrededor, aplastando el aire de sus pulmones. Cada día comenzaba con un mensaje cifrado de un número desconocido. 6 días. 5 días. El tiempo corre. Perfumista. Las palabras eran cortas, brutales. Un recordatorio constante de su sentencia. Pasaba las noches en vela, su mente buscando una salida, una escapatoria en la cruel lógica de Jintao. Pero no había ninguna. Si se lo contaba a Wei Chen, le estaría dando a Jintao exactamente lo que quería. Un escándalo. La historia del contrato saldría a la luz, sin importar lo que hiciera Wei Chen. Sería visto como un tonto engañado o, peor, un manipulador cínico. La fusión con Newtek, que dependía de la confianza y la estabilidad, se colapsaría.
La reputación que había reconstruido meticulosamente sobre las ruinas de su familia sería pulverizada. Y ella sería la causa. Si se negaba y Jintao cumplía su amenaza, la consecuencia era aún más impensable. La imagen de Anne, retrocediendo, la vida drenándose de él porque se cortaba la financiación. Era un horror que no podía contemplar. La vida de su hermano era la línea roja, lo único no negociable. El peso de la elección la estaba aplastando. Traicionar al hombre por quien sus sentimientos se profundizaban cada día, o sacrificar a su hermano. Era una ecuación monstruosa. La tensión entre ella y Wei Chen era casi insoportable. Él parecía sentir su angustia, observándola a través de la mesa del desayuno con ojos preocupados e interrogantes. Pero la distancia que ella misma había creado en el jardín era ahora un abismo insalvable. ¿Cómo podía mirarlo, sabiendo el veneno que sostenía? ¿Cómo podía aceptar su silenciosa amabilidad, sabiendo que estaba contemplando traicionarlo de la manera más fundamental? La quinta noche, el mensaje llegó con una foto adjunta. Era una foto de Anne, sonriendo mientras hablaba con una enfermera en el jardín del hospital. Una foto inocente, tomada desde la distancia. El pie de foto era simple. Se ve tan bien. Sería una pena arruinarlo. 2 días. La amenaza velada la rompió. La vigilancia. La crueldad calculada. Jintao no iba de farol. En ese momento, la batalla dentro de su Ling terminó. No con una victoria de la lógica o la moral, sino con la rendición absoluta a su amor protector por su hermano. Haría lo que fuera necesario. Esperó hasta que la casa se sumió en ese profundo silencio que precede al amanecer. Cada crujido de las tablas del suelo sonaba como un grito. Cada sombra parecía un testigo. Vestida de negro, se movió por los pasillos como un fantasma. Su corazón un latido sordo y doloroso contra sus costillas. El ala este, el dominio de Wei Chen, estaba en silencio. La puerta de su estudio, como sabía que estaría, estaba sin cerrar. Nunca la cerraba con llave. Era una señal de su absoluta confianza en su entorno controlado. O quizás, pensó con una punzada de dolor, una confianza tácita en ella. El estudio, iluminado solo por el resplandor azulado de la pantalla en reposo del ordenador, se sentía como un lugar sagrado que estaba a punto de profanar. El olor a sándalo y papel flotaba en el aire. La fragancia calmante que había hecho para él todavía estaba allí, un aroma débil y persistente, una burla. Sus manos temblaban violentamente mientras se sentaba en su silla de cuero. La silla aún conservaba un calor residual de su presencia. Tecleó la contraseña, una combinación de la fecha del aniversario de sus padres, una suposición morbosa que resultó correcta. La pantalla se iluminó, abriendo las puertas a su imperio. Siguiendo las vagas instrucciones de Jintao, comenzó a buscar. Cada clic del ratón era un martillazo en su conciencia. Se sentía sucia, una ladrona en la noche. Los nombres de los archivos eran impersonales. Proyecciones T4, análisis de la cadena de suministro. Pero para ella, eran piezas de la vida y el trabajo del hombre que la había salvado y a quien ahora estaba destruyendo. Finalmente, lo encontró. Una carpeta llamada Proyecto Aurora, protegida por otra contraseña. Su corazón se hundió. Pero, ¿qué probar? ¿Su nombre? ¿Su cumpleaños? Impulsada por un instinto masoquista, tecleó Camelia. La carpeta se abrió. Una oleada de náuseas la invadió. Había usado el nombre de las flores del jardín, las flores que había asociado con ella, como contraseña para su secreto más importante. La intimidad y la confianza implícitas en ese gesto eran una tortura. Allí estaban. Documentos, hojas de cálculo, presentaciones, todo lo que Jintao quería. Con manos temblorosas, sacó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro, capturando las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Fotografió las diapositivas clave, los números que sellarían el destino de Starlight. El sonido del obturador del teléfono fue obscenamente fuerte en el silencio, cada clic un clavo siendo martillado en su alma. Cuando terminó, lo cerró todo, desesperada por no dejar rastro. Pero la violación era palpable.
El aire era diferente. Estaba a punto de levantarse cuando su mirada fue atraída por un cuaderno encuadernado en cuero negro junto al monitor. No parecía un documento de negocios. Era personal. Impulsada por una curiosidad por la que se odiaba a sí misma, lo abrió. Su corazón se detuvo. Las páginas estaban llenas de bocetos, dibujos a lápiz, hechos con una mano sorprendentemente hábil y artística. Eran diseños para frascos de perfume. Docenas de ellos. Elegantes, audaces, delicados. Cada página era una exploración de la forma y la luz. Y en cada página había notas con la precisa caligrafía de Wei Chen. Para Ling, fragancia, luz de sol, después de la lluvia. Notas de salida. Ozono, té blanco. El frasco debe sentirse como una gota de lluvia. Un aroma para capturar su fuerza tranquila. Base, bambú, madera de hinoki. No estaba solo garabateando, estaba diseñando una línea entera de perfumes. Para ella. La última página mostraba un diseño renderizado, un frasco facetado como una joya, con el nombre Ling, grabado en una elegante escritura. Y debajo del dibujo, una sola frase que la destrozó. Para que pueda construir su propio imperio, libre. No la veía como su posesión. Veía su talento. Veía su futuro. Un futuro independiente de él. Y estaba construyendo en secreto un puente hacia él. Las lágrimas eran ahora un diluvio. Un sollozo se escapó de sus labios. Un sonido de puro dolor y arrepentimiento. Estaba tan inmersa en su duelo que no oyó los suaves pasos en el pasillo. La puerta del estudio se abrió de golpe. Su Ling se congeló, con el cuaderno aún en sus manos. Wei Chen estaba en el umbral, vestido con pantalones de chándal, su pelo desordenado por el sueño. La había oído. Sus ojos pasaron de su rostro manchado de lágrimas, al cuaderno en sus manos, y luego a la pantalla del ordenador, que no había bloqueado. El tiempo se detuvo. La expresión en su rostro cambió de una confusión somnolienta a una lenta, incipiente y terrible comprensión. Sus ojos oscuros, que ella había visto llenos de duelo e incluso de calidez, se convirtieron en 2 trozos de hielo. La fortaleza no solo fue reconstruida, fue reforzada con acero. ¿Qué?, dijo, su voz peligrosamente baja, desprovista de toda emoción. ¿Has hecho? No podía hablar. El cuaderno cayó de sus manos temblorosas, aterrizando abierto en la página con el frasco Ling. El silencio que siguió fue el sonido de un corazón rompiéndose. O quizás, de 2. El silencio en el estudio era una cosa viva y sofocante. Cada segundo se alargaba en una eternidad tortuosa. Su Ling permanecía congelada. El cuaderno de bocetos yacía abierto a sus pies como prueba de su profanación. La pantalla del ordenador todavía brillaba con los secretos del proyecto Aurora, un testigo digital de su traición. Wei Chen no se movió del umbral. Simplemente la observaba, y el vacío en sus ojos era más aterrador que cualquier grito de rabia. Era un vacío donde la confianza, la vulnerabilidad y el afecto naciente habían sido succionados y aniquilados. No parecía enfadado, parecía borrado, como si una luz vital dentro de él se hubiera extinguido. «He preguntado», repitió, su voz peligrosamente tranquila, cada sílaba cayendo en el silencio como un trozo de hielo. «¿Qué has hecho?» Su voz era un susurro ronco y quebrado. «Wei Chen, puedo explicarlo». ¿Explicarlo? Un sonido que podría haber sido una risa, pero que no tenía humor, se escapó de sus labios. Por supuesto, explicar por qué estás en mi estudio a las 3 de la mañana, explicar por qué el archivo de mi fusión más crítica está abierto en mi ordenador. Y explicar, sus ojos bajaron al cuaderno en el suelo, ¿por qué estabas tocando esto? Cada pregunta era una puñalada. El cuaderno, el proyecto personal que era prueba de sus verdaderos sentimientos por ella, parecía haberlo herido más que el espionaje corporativo. «No es lo que parece», suplicó ella, dando un paso vacilante hacia él. «Detente». La orden fue tan repentina y violenta que ella retrocedió como si la hubieran golpeado. La calma mortal se había hecho añicos, revelando la furia volcánica que había debajo. «No te acerques más a mí»,
No te atrevas. Entró en la habitación, moviéndose con una gracia depredadora. No la miró. Fue directamente al ordenador y con unos pocos clics furiosos cerró los archivos y bloqueó la pantalla. Luego, se agachó y recogió el cuaderno, cerrándolo de golpe con un ruido sordo. Lo sostenía como si estuviera contaminado. Así que de esto se trataba todo, dijo, más para sí mismo que para ella, su voz llena de un amargo autodesprecio. La preocupación, la amabilidad, la noche de la tormenta, todo era una actuación, una larga y elaborada obra para ganar mi confianza. Finalmente la enfrentó, y sus ojos ardían, y yo, como un idiota, caí. Realmente te creí. No, no fue una actuación, gritó ella, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Nada de eso fue falso. Me obligaron. ¿Obligada? Se burló él. ¿Quién te obligó, Su-Ling? ¿Jin-Tao? ¿Te pagó más? ¿Esa fue la contraoferta? Dime, ¿cuál es tu precio ahora? Obviamente, 10 millones no fueron suficientes. La acusación, la creencia de que estaba motivada puramente por la codicia, la rompió. No fue por dinero, fue por mi hermano. Amenazó a Anne. Le contó todo, las palabras saliendo en un torrente desesperado. El chantaje de Jin-Tao, la amenaza de cortar la financiación del tratamiento de Anne, el escándalo que prometió crear. Le explicó la trampa, la elección imposible que la había obligado a tomar. Wei Chen escuchó, su expresión endureciéndose con cada palabra. No interrumpió. Cuando terminó, sin aliento y sollozando, el silencio regresó, más pesado que antes. Así que tomaste una decisión, dijo, su voz una vez más desprovista de emoción. Me elegiste a mí como el sacrificio. Decidiste que mi reputación, mi compañía, todo lo que construí sobre las cenizas de mi familia, era el precio aceptable a pagar por tu seguridad. También estaba tratando de protegerte a ti, argumentó ella, su voz débil. Si te lo contaba, habría filtrado la historia de todos modos. El escándalo habría ocurrido. No vi otra salida. Siempre hay otra salida, explotó él, su rabia regresando. La salida era venir a mí. La salida era confiar en mí. La persona que supuestamente te importaba. Pero no lo hiciste. No me viste como un socio, sino como un problema que gestionar, un daño colateral en tu crisis. Se acercó, el poder y el dolor irradiando de él en oleadas. ¿Crees que me importa la compañía? ¿El dinero? Lo habría quemado todo hasta los cimientos para mantenerte a salvo. Lo habría quemado todo por ti. La cruda y devastadora confesión la dejó sin aliento. Pero nunca me diste esa oportunidad. Continuó, su voz bajando a un susurro quebrado. Tomaste la decisión por mí. Me miraste y no viste a un hombre que te amaba. Viste un objetivo. Sí te amo, Wei Chen, sollozó ella, las palabras sonando desesperadas e indefensas. Me di cuenta esta noche, cuando vi el cuaderno de bocetos, cuando vi el anillo. ¿El anillo? Preguntó él confundido. Lo vi, en tu cajón. Me estaba escondiendo. La confesión la humilló aún más. Fue al escritorio, abrió el cajón y sacó la caja de terciopelo. La abrió. El diamante brilló fríamente en la luz del amanecer. Este anillo, dijo, su voz llena de una dolorosa ironía. Lo compré la semana pasada, después de la noche en el jardín. Iba a terminar el contrato. Iba a pedirte que te quedaras, no como una prometida contratada, sino como mi esposa. De verdad. Arrojó la caja del anillo sobre el escritorio. Se deslizó por la superficie pulida y cayó al suelo, el anillo rodando y deteniéndose cerca de sus pies, su belleza ahora pareciendo una burla. Supongo que ya tengo mi respuesta, dijo dándole la espalda. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, su miedo por él superando su propio dolor. Jin-Tao está esperando la información. Deja que yo me preocupe por Jin-Tao, dijo fríamente por encima del hombro. Yo manejo mis propios problemas. Ya no necesitas preocuparte por protegerme. Caminó hacia la puerta. Nuestro contrato es claro sobre la terminación en caso de una ruptura de confianza. Kai te acompañará fuera de la propiedad al amanecer.
arreglará una transferencia bancaria para ti, suficiente para asegurar que el tratamiento de tu hermano continúe. Considéralo un pago final por los servicios prestados. Cada palabra fue un golpe final, degradando todo lo que habían compartido al nivel de una mera transacción. Wei Chen, por favor, suplicó, dando un paso hacia él. Se detuvo en el umbral, pero no se dio la vuelta. El perfume que hiciste para mí, dijo, su voz casi inaudible. El de dormir. Ya no lo necesitaré. No creo que vaya a dormir en mucho, mucho tiempo. Y luego se fue, dejándola sola en el estudio profanado. Su Lin se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando incontrolablemente. A su alrededor, el aroma de sándalo, papel y el débil aroma de su propia creación. Pero lo único que podía oler era el humo de su propia devastación. No solo había traicionado su confianza, había roto el corazón del hombre que, contra todo pronóstico, le había ofrecido el suyo. Y en el silencio que siguió, comprendió la verdadera esencia de la tragedia. No fue la elección que había hecho, sino la fe que le había faltado. Miró el anillo que brillaba en el suelo, el símbolo de un futuro que había destruido antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. La redención parecía imposible. Lo único que quedaba era tratar de mitigar el daño. Cogió su teléfono. Las fotos seguían allí. No podía deshacer su traición, pero quizás, solo quizás, podía controlar el arma que había creado. Un plan peligroso y desesperado comenzó a formarse en su mente. No le quedaba nada que perder. El amanecer no llegó con la promesa de un nuevo día, sino con la palidez de una sentencia. A Su Lin no le quedaban más lágrimas que llorar. Se habían secado, dejando tras de sí una claridad fría y nítida. El dolor era una energía, y la canalizaría hacia un propósito final. No podía recuperar lo que había perdido, pero podía intentar salvar a Wei Chen de sí misma. Cuando Kai llamó suavemente a su puerta, su rostro una máscara de pesar profesional, la encontró lista. Se había cambiado la ropa oscura de la noche por un sencillo vestido blanco. Parecía un acto de rendición, pero en sus ojos había el brillo de una resolución de acero. «Señora Wei», comenzó Kai, la formalidad sonando ahora como una cruel ironía. «El señor Wei me ha ordenado que...» «Sé cuáles eran sus instrucciones, Kai», interrumpió ella, su voz tranquila. «Pero necesito un favor, no como su jefa, sino como alguien que se preocupa por él. He cometido un terrible error, y necesito tu ayuda para arreglarlo». Le explicó su plan. Era audaz, peligroso, y probablemente una locura. Implicaba usar el cebo que había robado para atraer a Jin Tao a una trampa. Kai escuchó, su expresión impasible rompiéndose en alarma, y luego en una admiración reacia. Era leal a Wei Chen por encima de todo, y se dio cuenta de que el plan de Su Lin, por arriesgado que fuera, era un acto de lealtad desesperada. «Ayudaré», dijo, finalmente. «Pero nunca me perdonará si le pasa algo». «Él ya no me ha perdonado», respondió ella, con una tristeza infinita. «Esto no se trata de mí, se trata de justicia». Mientras Su Lin y Kai ponían su plan en marcha, Wei Chen libraba su propia guerra en su estudio. Había pasado las horas desde que la despidió en un estado de fría furia. Ordenó a su equipo legal que se preparara para el impacto, advirtió a la Junta de un posible intento de adquisición hostil y comenzó a construir cortafuegos contra el inminente ataque de Jin Tao. Estaba en modo crisis, operando con la lógica fría e implacable que lo había convertido en un titán de los negocios. Era familiar, era seguro. Era más fácil que sentir el dolor abrasador en su pecho. Pero mientras trabajaba, fragmentos de ella lo atormentaban. El aroma de su perfume en el aire, el recuerdo de su tacto en la noche de la tormenta, el sonido de su risa con Wei Lin en el invernadero. Miró el cuaderno de bocetos, que había arrojado a un cajón como si quemara. Lo abrió de nuevo, para que pueda construir su propio imperio. Libre. Había escrito esas palabras. Pero, ¿realmente la había liberado? ¿O simplemente la había acorralado con su riqueza y poder, convirtiéndola en un objetivo? La amenaza de Jin Tao a An sabía lo protectora que era ella. ¿La había puesto en una posición imposible?
La duda, un sentimiento que despreciaba, comenzó a carcomer su ira. La reunión fue fijada. El viejo almacén de especias en Hongkou, un lugar abandonado junto al río, impregnado de los aromas fantasmales de la canela y el anís estrellado. Su Ling llegó temprano, su corazón latiendo con firmeza en su pecho. Había pasado 1 hora en su laboratorio, no creando perfumes, sino armas olfativas. Cuando Jintao llegó, exudando el triunfo de un depredador que ha acorralado a su presa, Su Ling estaba tranquila. «¿Tienes lo que quiero, perfumista?», se burló. «Está todo aquí», dijo ella levantando el teléfono. «Pero primero me darás la confesión. Tu palabra de que me obligaste a hacer esto. Mi póliza de seguro». Jintao se rió, pero había impaciencia en sus ojos. Quería los datos. Hizo una confesión corta y arrogante en su grabadora, seguro de que la borraría tan pronto como tuviera lo que quería. Fue entonces cuando Su Ling activó su plan. La niebla calmante, el humo irritante, la explosión del atomizador. Funcionó exactamente como estaba previsto. Jintao, desorientado y letárgico, cayó. Mientras Su Ling lo interrogaba, grabando la confesión completa y detallada, Kai, oculto a la vista, lo filmaba todo. De vuelta en la torre Starlight, Wei Chen recibió una alerta en su teléfono. Era del sistema de seguimiento del SUV que Su Ling había usado para ir a la cabaña. Una alerta de perímetro que Kai había configurado en secreto a petición suya, solo por seguridad. El vehículo estaba parado en un almacén abandonado en Hongkou, el mismo distrito donde Jintao mantenía sus operaciones más turbias. La sangre de Wei Chen se heló. Comprendió en un instante. No había huido. No se había rendido. Había ido a luchar. Sola. La furia dio paso a un miedo tan absoluto que lo dejó sin aliento. No llamó a seguridad. No llamó a la policía. Corrió. La escena que lo recibió cuando irrumpió por la puerta del almacén fue surrealista. Su Ling, de pie, victoriosa, sobre un Jintao aturdido. Pero la victoria fue efímera. Los matones de Jintao, alertados por el alboroto, habían entrado. El cuchillo en la garganta de Su Ling. La exigencia de Jintao. Wei Chen sintió que el mundo se reducía a ese único punto brillante de acero contra su piel. La compañía, el dinero, la fusión. Todo se disolvió en la insignificancia. Lo único que importaba era el latido de su corazón. Cuando dio la señal y Kai activó los aspersores, fue un acto de fe ciega. La lluvia torrencial y helada que cayó fue un bautismo caótico. En la confusión, luchó con una ferocidad que no había usado en años, impulsado por pura adrenalina y miedo. Vio a Su Ling liberarse, su coraje brillando incluso en medio del caos. Pero el empujón de Jintao, el sonido de su cuerpo golpeando las cajas de madera, el grito ahogado, ese sonido rompió algo dentro de él. La alcanzó. El alivio tan abrumador que sus rodillas se sintieron débiles. La recogió en sus brazos, la lluvia artificial lavando el polvo y la sangre de ambos. «Te amo», susurró ella, y las palabras fueron la única verdad en un mundo de mentiras y traición. «Yo también te amo», respondió él, la confesión arrancada de las profundidades de su alma. «Siempre lo he hecho. Fui un tonto». Mientras las sirenas se acercaban, supo que no era el final, sino un nuevo comienzo. 6 meses después, el aire en la pequeña y elegante boutique del distrito más de moda de Shanghái era una sinfonía de aromas. La tienda, con sus paredes blancas, estanterías de madera clara e iluminación suave, era un oasis de calma. El letrero de neón en el escaparate decía: «Primera lluvia». Dentro, una radiante Su Ling ayudaba a una clienta a elegir una fragancia. Al otro lado de la tienda, Wei Lin, que ahora caminaba con la ayuda de un bastón de diseño elegante, supervisaba la exhibición de su nueva creación, un perfume audaz que llamó Tormenta Eléctrica. El negocio era un éxito rotundo, una asociación nacida del dolor y florecida en la creatividad. Anne, ahora un saludable estudiante universitario, se encargaba de sus finanzas los fines de semana. La puerta de la tienda se abrió y sonó una suave campanilla. Wei Chen entró, llevando 2 tazas de té de jengibre y miel.
No llevaba traje, sino un suave suéter de cachemira que suavizaba sus facciones. Le sonrió a Su Ling, una sonrisa que ahora era su lenguaje por defecto. Su historia, una vez un secreto escandaloso, se había convertido en una especie de leyenda en los círculos de negocios de Shanghái. La historia de la novia contratada que derribó a un rival y salvó un imperio. Pero para ellos, era más simple. Era la historia de dos personas rotas que encontraron las piezas que les faltaban en el otro. ¿Lista para irnos?, preguntó entregándole el té. Casi, dijo ella inclinándose para darle un beso. La llevó a la cabaña en las montañas. El lugar había sido renovado, el polvo limpiado, las ventanas relucientes, y afuera, bajo un gran pino, estaba el columpio, perfectamente restaurado, la madera nueva brillando bajo el sol de la tarde. Se sentaron juntos, columpiándose suavemente, mirando el valle de abajo. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. No era el anillo de diamantes. Era algo diferente. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un pequeño frasco de perfume, un diseño que ella reconoció de sus bocetos. El frasco Ling. «Hice la fragancia yo mismo», dijo, pareciendo casi tímido. «Probablemente no sea muy buena». Ella lo tomó, roció un poco en su muñeca e inhaló. Era sándalo, cuero y gardenias, su aroma, el olor a hogar. «Es perfecto», susurró, con lágrimas de felicidad en los ojos. Luego sacó otra caja. Esta vez era el anillo. «Su Ling», dijo, su voz firme y llena de amor. «Nuestro comienzo fue un contrato. Nuestro intermedio fue un caos. Me gustaría que nuestro para siempre comenzara ahora. ¿Cásate conmigo?» No necesitó responder. Su beso lo dijo todo. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con los colores de un nuevo amanecer, Su Ling se acurrucó en sus brazos. Había pasado por tanto, luchado contra tantos demonios, internos y externos. Pero aquí, en la quietud de la montaña, con el hombre que amaba, encontró la fragancia final. No era algo que pudiera embotellarse o venderse. Era el aroma de la paz, el inconfundible aroma de estar, por fin, verdaderamente, en casa. Fin.